Ya. Ahora vamos a trabajar la mediana. Vamos a usar los mismos ejemplos y vamos a usar esta fórmula o relación. La mediana es igual al límite inferior del intervalo. ¿Ya? El límite inferior del intervalo es S o S. ¿Ya? Dependiendo del intervalo con el que trabajemos. N medios. N es el total de datos dividido en 2. F mayúscula menos 1, que significa la frecuencia acumulada anterior. Por ejemplo, si trabajáramos en este intervalo, la frecuencia acumulada anterior es esa. F sub i, que es la frecuencia absoluta del intervalo con el que vamos a trabajar, si trabajáramos con este, esa sería la frecuencia absoluta. Y A, que es la amplitud del intervalo. Ya habíamos visto que la amplitud del intervalo era cuántos números hay entre estos dos, o cuántos números enteros hay entre esos dos. Entre 55 y 62, 7. 63 y 70, 7. Generalmente todos los intervalos tienen la misma amplitud. Entonces, veamos el primer ejemplo. Vamos a proceder de igual forma que lo hicimos para los datos no agrupados en intervalos, ¿ya? O sea, tenemos que ver el total de datos y dividirlo en 2. ¿Por qué en 2? Porque hablamos de mediana, mitad, 50%. Y ese resultado me da 20. Luego, en la frecuencia acumulada anterior, en la frecuencia acumulada, yo busco el primer valor que es mayor o igual que 20. ¿Ya? En este caso, el primero que es mayor o igual que 20 es 20. Justamente 20. Entonces, en este intervalo, yo voy a trabajar. ¿Ya? Ese es mi intervalo con el que voy a trabajar la mediana. Y a partir de ahí, voy a sacar todos mis datos. Veamos entonces los elementos que debemos reemplazar en esta relación o fórmula. Ya. Entonces, lo primero es el límite inferior del intervalo. Este es el intervalo, por lo tanto su límite inferior es 63. Más n medios, ese valor ya lo calculamos acá y nos da 20. ¿Ya? O lo quieren calcular de nuevo, es 40 dividido en 2, 20. Menos la frecuencia acumulada anterior. La anterior a 20, la acumulada es 5. Dividido en la frecuencia absoluta del intervalo. La absoluta es 15. Y eso lo multiplicamos por la amplitud. La amplitud del intervalo es 70 menos 63, que es 7. Y luego ya nos queda una operación más sencilla, que nos daría 63 más 20 menos 5, 15, por 7. 63 más, eso da 1 por 7, o sea, 63 más 7, 70. ¿Ya? La mediana nos dio en este caso 70. Si lo interpretáramos, tendríamos que decir que el 50% de las personas pesa 70 kilogramos o menos o más. ¿Ya? Como indicador de que si esto está bien o está mal, nos puede servir, entre comillas, que este resultado final siempre debe estar en este intervalo. Por ejemplo, aquí no nos podría haber dado ni 71, ni 72, ni nada hacia adelante, y menos de 63 hacia abajo. ¿Ya? Nos debe dar entre 63 y 70. ¿Ya? Veamos el segundo ejemplo. ¿Ya? Se usa el mismo procedimiento. Vamos a trabajar el ejemplo 2. Entonces, buscamos el total de datos, que son 212. 212 lo dividimos en 2. Y ese valor es 106. De ese 106 vamos a la tabla de frecuencias y buscamos la frecuencia acumulada. Y buscamos el primer valor que es mayor o igual que 106. El primero que es mayor o igual a 106 es 150. Entonces, con este intervalo vamos a trabajar. ¿Ya? Ese va a ser nuestro intervalo de la mediana. Y comenzamos a reemplazar nuestros datos. Mediana. Límite inferior del intervalo. El límite inferior del intervalo es 600. Más n medios, lo calculamos acá, 106.
menos la frecuencia acumulada anterior. La anterior a 150 es 70, ¿ya? Nos fijamos en la acumulada. Y acá sobre la frecuencia absoluta. La absoluta es 80, ¿ya? Del intervalo. Y lo multiplicamos por la amplitud. ¿Cuánto hay de 600 a 649? O 649 menos 600. 49. Y nos va a quedar 600 más 106 menos 70, ya que es 36 sobre 80 por 49. 600 más 36 dividido en 80 da 0,45 por 49. Ese producto da 22,05 y esa adición da 622,05. Aproximadamente 622. En este caso son horas. Se podría decir que el 50% de los artículos electrónicos tiene una duración de 622 horas o menos, o 622 horas o más. ¿Ya? Entonces eso es para la mediana en datos agrupados.